Vamos a seguir con la información, nos vamos a nuestros invitados. Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, Mucho bien. gusto, gracias por venir. No. Bueno, a ver, vamos a hablar, creo que uno de los temas de esta jornada y varias anteriores, relacionado con la cuestión de las tarifas, la economía en líneas generales, pero hoy las tarifas se han vuelto a instalar en la agenda de los argentinos. Seguramente se van a quedar por un tiempo más. Respecto a esta situación, ¿había que aumentar las tarifas? ¿Está bien aumentar las tarifas, diputado? Bueno, creo que es evidente que hay que hacer una recomposición, había que hacerlo, ¿no? Las tarifas estaban por debajo incluso del costo que implica producir, transportar y distribuir la energía. Esto creo que es a todas luces evidente, es un sector que estuvo subsidiado sobre todo en la oferta, que generó inequidades a nivel, digamos, entre las personas, pero además, sobre todo, inequidades federales, ¿no? Vengo de una provincia en donde los consumidores de energía eléctrica pagamos mucho más que los de esta ciudad desde hace muchísimos años, incluso que los de sectores acomodados de esta ciudad o de otras del país, y paradójicamente en el lugar proviniendo de las provincias en donde se genera la energía, ¿no? Esto es un dato de la realidad incontrastable. Creo que además se cumplieron los procedimientos legales, esta vez sin ningún tipo de duda, para llegar a esos reacomodamientos tarifarios. Y creo que también hay un montarse en la lógica insatisfacción o malestar que genera todo reacomodamiento tarifario, pero creo que se ha hecho respetando el gradualismo, atendiendo a la situación social a través de la tarifa social, y creo que es un camino que es inevitable. Quiero preguntarle a Lozano algo que tomo de la respuesta del diputado y que tiene que ver con el hecho de las audiencias públicas, que forman parte de lo que la ley dispone, en las que, por ejemplo, en la del gas, la última, no había prácticamente nadie, había muy poca gente, algunos de los consumidores, la gente del gobierno y demás. ¿Se podría haber llevado adelante de otra forma, prestándole atención a esto, que ya era un anuncio del ministro Aranguren en ese momento, y en la audiencia pública dijo, van a aumentar el 40% la tarifa de gas? ¿Se podría haber buscado alguna forma legislativa, ejecutiva o algo para que la cuestión fuera más gradual y no golpeara de esta manera? Las audiencias públicas fueron vaciadas de entrada por el propio gobierno. En realidad primero no se las convocó, y cuando se las convocó en realidad prácticamente se las vació de sentido, porque en realidad lo único que se hacía era participar, uno exponía, no había ninguna respuesta y se hacía lo que el gobierno decía. Prácticamente no se tomaba absolutamente nada, las audiencias no son vinculantes. Claro. Y además no se no estaban ni siquiera dotadas de los niveles de información que correspondían. Por ejemplo, hay un tema clave para la discusión, por ejemplo, del gas, del precio del gas. El 60% del precio de la tarifa tiene que ver con el precio del gas en Boca de Pozo. Jamás, de los jamases, el ministro contestó cuál era el precio del gas en Boca de Pozo. Y la verdad que la discusión entre cuál es el precio del gas en Boca de Pozo y cuál es el precio que el gobierno quiere fijar es un tema central. Porque Argentina no es un país que importe todo el gas que consume. Al contrario, Argentina tiene un 75% de gas que lo produce acá y un 25% que lo importa. Si yo pongo como precio de referencia del gas que voy a consumir el precio de importación más caro, estoy violentando el precio de costo. Y estoy transfiriéndole la ventaja que tenemos como país de tener gas abajo de nuestro suelo a las empresas privadas, en lugar de ver cómo se apropia esa ventaja en términos de comunidad, ya sea para el consumo como para la producción. Pero lo que quiero decir es, detrás de estos aumentos de tarifas que de graduales no tienen nada, nadie puede llamarle gradual a un aumento del 100% del gas en apenas 4 meses, cuando no hay ningún ingreso que haya el poder adquisitivo de los salarios está por debajo del 2015, el poder adquisitivo de los planes sociales está por debajo del 2015, el poder adquisitivo de las jubilaciones está por debajo del 2015, y en ese contexto tenemos aumento del precio del gas en Boca de Pozo 200% en dólares, aumento del precio de generación de la energía eléctrica 328%, no hay gradualidad ni relación. Ahora, el tema de fondo es el siguiente. Acá hay un enfoque equivocado que considera que si le lleno los bolsillos a las empresas en términos de ganancias, esto se traduce en inversión, que nos va a permitir recomponer los problemas energéticos que tenemos. Y esto es mentira. Desde que se produjo la privatización de YPF en la época de Menem en adelante, el sector estuvo manejado
por empresas privadas que se llegaron de guita bajo distintas administraciones, bajo variantes neoliberales o variantes populistas como el gobierno anterior. Porque en realidad es cierto que había tarifas bajas, pero había subsidios millonarios a las empresas. Y los subsidios no se transformaron en inversión. Entonces, nosotros tenemos un problema, que es cómo hacemos que las empresas inviertan. No es cierto. Es más, después de estos tarifazos hay caída en la producción de gas en el 2017, caída en la producción de petróleo en el 2017, reducción en un 30% de las inversiones de las empresas y aumento en el nivel de energía que nosotros importamos. Sin embargo, hay que decir, la inversión en energía eléctrica se ha incrementado en lo que es producción, en lo que es transporte. En todo el país es una verdadera revolución la inversión en energías renovables. Se va a cumplir con las metas de la ley. Hay inversiones por el orden de 7.000 millones de dólares. Esto de la mano del Estado. No, esto es de la mano, en realidad es inversión privada. El Estado lo que ha hecho es licitar en 2 rondas, con 2 repechajes cada una de ellas, en donde el Estado garantiza un precio para adquirir ese suministro de energía durante 20 años. Los privados compiten por los proyectos, energía solar, sobre todo en el norte, energía eólica en el centro y sur del país, además de quienes deben cumplir como grandes consumidores con su propio suministro de energía por esta vía. Y esto, se han multiplicado los parques eólicos, lo vemos a lo largo y a lo ancho del país, y esto ha permitido además que la oferta de energía, hoy estábamos hablando al principio de la distribución, pero la oferta, la generación, había también un cuello de botella ahí. Vamos a estar pegando un salto de los 25.000 megas a los 31.000, y eso es muy importante. En lo demás, el hecho de no tener tarifa ha generado desinversión. Creo que también hay una mirada distorsionada, insisto, sobre el tema federal, porque en realidad este tema se pone en la discusión y por una distorsión federal es el Estado Nacional el poder concedente en el área metropolitana, pero se pierde de vista a veces que en el resto del país los poderes concedentes son locales y en algunos casos, como mi provincia, son municipales. Entonces tenemos este espectáculo en donde vemos dirigentes del kirchnerismo criticando el aumento de tarifas aquí y propiciándolo en donde son gobierno. En mi ciudad, en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, ha habido desde el 2007 para acá 8 o 9 aumentos tarifarios. Ahora mismo hay propuestos aumentos tarifarios. Entonces, no es coherente. Es más, hay lugares en donde municipios, provincias, en donde está este mecanismo de aumento directo, sin pasar por el poder concedente. No hablamos ya de audiencia pública, hablamos directamente que el concesionario fija el precio. Y estamos hablando de administraciones provinciales o municipales a cargo de dirigentes que mañana en el Congreso o pasado mañana van a estar postulando la revisión de estos incrementos tarifarios. 2 cuestiones que a mí me escapan porque no soy especialista del tema y por ende no le he encontrado nunca una respuesta. La primera, que se me disparó con el comentario recién de Lozano, que tiene que ver con si da lo mismo un sector privado o sector público, porque a partir del 2004-2005, cuando empezaron a florecer los subsidios, empezó a caer la producción en Argentina. Y la otra es, ¿por qué recién ahora, después de 2 años o 2 años y medio, que se viene pidiendo que se bajen los impuestos, recién ahora se ve como posibilidad bajar los impuestos para que baje el precio de las tarifas? Y si eso es viable en un país en déficit. Bueno, lo que pasa es que la carga impositiva que va sobre la tarifa es básicamente impuestos locales. Amén del IVA, se multiplican impuestos locales, tasas y demás sobre la tarifa. Tasas de sustentabilidad, impuesto a ingresos brutos, cánones específicos. O sea, uno entiende que de la tarifa casi la mitad son impuestos, pero si lo sacamos, nos bajan nosotros, pero es sustentable para el Estado. Es más que la mitad. Y hay otro factor que no se tiene en cuenta. Hay convenios colectivos de Luz y Fuerza, por ejemplo, que tienen lo que se llama contribuciones solidarias o aportes solidarios, los aportes solidarios sobre el bolsillo del trabajador, incluso del no afiliado, pero sobre la patronal, que llegan en algunos casos al 11%. Y eso también tiene que ver con la composición de la tarifa. Por eso digo, el tema de la tarifa eléctrica, no tan así la del gas, pero la tarifa eléctrica está fuertemente influida por los poderes concedentes de cada provincia o de cada municipio. ¿Se puede hacer? ¿Se puede bajar los impuestos? Bueno, yo creo que es el desafío y que sin ninguna duda todos tienen que contribuir para que esto sea... para que esto pueda prosperar. ¿Sirve bajar los impuestos? Vuelvo al punto. La desinversión recorre la década del 90
con una administración de corte neoliberal, que era la que practicaba Carlos Menem y que tenía puntos de contacto con la que hace hoy el gobierno, recorre la época kirchnerista. Es más, el paradigma del saqueo en la Argentina es una empresa privada que se llama Repsol, que levantó dinero en pala en nuestro país y que, es más, se transformó en una petrolera de nivel internacional, sí, a partir de lo que sacó de la Argentina. Claro. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, y las tarifas que estaban planchadas estaban acompañadas de subsidios que lo percibían las empresas. Por eso, para las empresas siempre fue ganancia. No es que las empresas no tenían plata, las empresas no invertían, ya sea porque no funcionaban las señales de mercado o porque había algún tongo entre la estrategia estatal y las empresas que operaban. Por lo tanto, ¿cuáles son los organismos que deberían controlar eso? ¿Cuáles son los organismos que deberían haber controlado eso? Bueno, están los entes regulatorios, los marcos regulatorios, pero también es cierto que cuando se crearon los marcos regulatorios, primero se privatizaron las empresas y luego los marcos regulatorios se crearon en función de lo que las empresas mismas proponían, con lo cual se daban situaciones de connivencia. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, acá hay que replantear el enfoque y vuelvo a insistir, estamos hablando de gas y de energía eléctrica y lo que estoy diciendo, el impacto que esto ha tenido en términos de producción de gas y de petróleo es negativo. Ahora, si queremos hablar del tema del parque eólico, si queremos hablar del tema de la energía solar, de la necesidad de energías alternativas, yo estoy completamente de acuerdo. El único problema es que el precio de referencia que se está poniendo para ese tipo de energía es muy caro. Muy caro para la Argentina. Sin embargo, ha bajado en la primera licitación. Sí, ha bajado, el mega de renovables sigue siendo caro y dadas las disponibilidades de ese recurso que la Argentina tiene, podría ser muchísimo más barato. Y lo que no se está tomando en cuenta es que la energía es un costo de la producción. Pero además es a futuro, ¿no? Esto no es ahora, no lo podemos tener en casa dentro de 5 minutos. Yo quiero decir, yo coincido con el tema del festival de subsidios que hubo durante la década pasada. Se llegaron promedio a 10.000 millones de dólares por año, pero lo cierto también es que sin tarifa es imposible pensar en inversión. Y no es cierto que no haya inversión. De 2 años para acá hay en verdad una revolución en lo que es la generación. ¿Cómo es que hay inversión? Y en energías los limpias, balances de las empresas en el año 2017. Claudio, hay un dato que es objetivo. Los balances de las empresas en el 2017 revelan un ajuste hacia la baja de las inversiones de un 30%. Cuando hablamos pero ¿cómo explicamos los 8.000 millones de dólares en parques eólicos Cuando hablamos y solares? de empresas, pero creo que están hablando de dos cosas diferentes. Me parece que él está hablando de las inversiones por parte de empresas privadas sobre energías renovables. Sí, claro, y vos estás hablando de las inversiones de las empresas eléctricas y gas. Que tienen que ver con las tarifas de las que estamos discutiendo. Pero a ver, cuando hablamos sobre la necesidad de la diversificación de la matriz energética, no hay discusión. Pero que todo tiene que ver con todo, porque la inversión no tiene todo que ver con todo. No hay que mezclar todo. Hay desinversión en el sector. Hay desinversión en el sector como la hubo siempre. Y el problema es que además estás alterando la competitividad de la economía argentina y estás dejando afuera de la cancha a un montón de pequeñas y medianas empresas que han tenido incrementos que van entre el 500 y el 1000%. Esto es lo que está pasando. Tanto ha crecido la producción de energía que ahora también el Ministerio de Energía va a alargar licitaciones de transporte de energía, porque ahora el problema que tenemos, por ejemplo, en la zona sur del país, es que no hay capacidad suficiente de transporte cuando estos parques eólicos estén a pleno. Es decir, que se viene además la mejora en el sistema de transporte y bueno, y hay que mejorar los sistemas de distribución. Son los 3 segmentos o los 3 A mí me parece que tienen razón ambos, pero que estamos hablando de 2 cosas distintas. Yo creo que es fantástico que pueda haber inversión en energías renovables. Digo, el mundo tiene que ir hacia ese lugar por razones obvias que tienen que ver con el medio ambiente, con el futuro, con los compromisos firmados internacionales, además, exactamente, el compromiso de París, etcétera. Ahora, cuando hablamos del día a día de nuestras casas, necesitamos de la luz, el gas y el agua que conocemos hasta ahora. Yo creo, es necesaria la energía renovable, todos estamos de acuerdo, pero la verdad es que los precios de referencia que se están poniendo para el gas no tienen que ver con alentar la energía no renovable, sino transformar a la Argentina en una plataforma exportadora de gas no convencional a través del uso del fracking y el desarrollo de Vaca Muerta, que en realidad además debería haber habido, y tendría que haber una discusión respecto al efecto lamentable que en términos ambientales produce esa metodología. Acá se necesita una planificación que involucre abastecimiento, acceso a la energía
energía en condiciones razonables para el conjunto de la comunidad y de las empresas, diversificación de la matriz y resguardo ambiental. Estas 4 cuestiones son claves para una política y eso requiere un Estado que tenga plan, que intervenga y audite lo que las empresas hacen, porque las empresas vienen sin invertir en el sector hace rato. ¿Qué opinión les merece este nuevo enfoque al que apunta el presidente cuando señala directamente el supuesto derroche de energía de los argentinos? Bueno, es que una política como la que se llevó adelante hasta el 2015, de tarifas fuertemente subsidiadas, y coincido, subsidiadas en la oferta y no en la demanda, es decir, subsidiando a los hood robin al revés, claramente alienta el derroche. Y eso también es un dato comprobable si lo medimos o lo comparamos con países o comparamos ciudades que están en una latitud similar. Esto es así. En los últimos aumentos del 100% en el gas, por ejemplo, premian el consumo en mayor medida de gas. Contra menos consumo tenés, más aumento tenés. Pero lo que digo es, a mí me parece que, a ver, digo, si yo estoy poniéndole al gas un precio de referencia de $6 y tengo un costo de producción local de 1,93 por millón de BTU. ¿Quién gana? Claro. ¿Quién se lleva? La discusión acá... Depende de la cuenca. No, bueno, sí, depende de la cuenca. No es cierto, no es el precio. Bueno, esta es la presentación que hizo YPF en los Estados Unidos. Andá a decirle YPF que ese no es el costo. Pero digo, eso está presente. YPF no es el único productor de gas. Es el más importante. Bueno, no es el único, pero es el más importante. Así que lo que digo es, no hay ninguna relación entre el costo de producción local del gas con el precio de referencia que se establece. La lógica es que la tarifa tuviera que ver con el costo de producción local y que obviamente aquellos consumos irresponsables de energía fueran claramente penalizados. Y no que todos tuviéramos que pagar un precio de referencia que tiene que ver con un país que es importador neto de gas, como si no tuviera el recurso bajo su suelo. Una discusión interesantísima. Nos quedaríamos un buen rato más todavía escuchándolos. Tenemos que cerrar. Les quiero agradecer a ambos por estar aquí, por compartir opiniones. Muchísimas gracias.